Hoy vamos a ver unos fragmentos muy interesantes de un texto antiguo, la Asunción de Moisés. Sí, estos textos tipo Asunción suelen contar los últimos días o la subida al cielo de figuras bíblicas. Y bueno, recoge las supuestas últimas palabras de Moisés a Josué, profecías incluidas. Exacto. Queremos meternos un poco en esa visión que tiene de la historia, de la fe, de la lucha, tal como se ven estos fragmentos. Claro. Es un texto con mucha solera, siglos de antigüedad, y viene cargado de drama, de avisos, pero también de esperanza al final. Es que nos abre una ventana, ¿sabes?, a lo que preocupaba en esa época. Es como el testamento de Moisés, sí, pero a la vez una profecía muy detallada del futuro que esperaban para Israel. Vale, pues vamos al principio. El contexto. Moisés, 120 años, ya al final de su vida, nombra sucesor a Josué. Ujú. Y la instrucción clave es, sé fuerte y valiente. La misión, llevar al pueblo a la tierra prometida. Y ojo, conservar los escritos sagrados. Y protegerlos bien, ¿eh? En vasijas de barro, como se hacía entonces, para que duraran. Una práctica habitual. Eso es. Y fíjate, la reacción de Josué es muy humana. Se siente totalmente superado por el peso de la responsabilidad. ¿Normal? Cae a los pies de Moisés, se lamenta, tiene miedo. Claro, se va su guía, el que intercedía por ellos, y pregunta casi desesperado, ¿quién va a alimentar este pueblo o quién rezará por ellos? Muy potente. Y Moisés le responde, bueno, reafirmando la soberanía de Dios. Le dice que tranquilo, que todo estaba previsto desde el principio de la creación. Ajá. Que si obedecen, bien, si desobedecen, pues castigo a través de otras naciones, pero sin llegar a la aniquilación total. Siempre hay un límite. Y justo esa advertencia sobre las consecuencias da pie a la parte profética. Ahí vamos. Aquí Moisés empieza a describir el futuro de Israel, y lo interesante es la estructura que se repite, ¿no? Mm. Un ciclo. Pacto, luego pecado, el juicio de Dios y, al final, la promesa de que se restaurará todo. Venga, describamos ese ciclo rápidamente. Empieza con el asentamiento en la tierra prometida, pero pronto hay una división. 10 tribus por un lado, 2 por otro. ¿Sí? Y enseguida, las transgresiones. Y graves, ¿eh? Idolatría por todas partes. Incluso se menciona algo terrible. Sacrificarán a sus hijos a dioses extraños. Uf, durísimo. Y la profanación del santuario también. La consecuencia, según el texto, pues directa. Invasión. Un rey del este, destrucción del templo, exilio. Es que este patrón es central en el documento, ¿sabes? La idea de que si rompes el pacto vienen juicios muy duros y a menudo a través de potencias extranjeras que se ven como, bueno, como herramientas del plan divino. Claro, como instrumentos. El texto sigue, describe un retorno parcial, sí, permitido por un rey extranjero. Pero la corrupción vuelve. Otra vez. Líderes injustos, gente que se llama sacerdote pero actúa fatal. Se habla de un rey insolente. Luego un poderoso rey del oeste que trae más destrucción, incluso crucifixiones. Es curioso que use títulos genéricos, ¿verdad? Rey del este, rey del oeste, quizá para enfatizar el patrón, más que señalar a alguien concreto. Puede ser, sí, para que quede claro el ciclo. Exacto. El énfasis parece estar ahí en el ciclo pecado-juicio más que en los personajes históricos exactos. Y el texto es muy gráfico, describiendo la hipocresía de los líderes, complacientes, amantes de los banquetes, devoradores de los bienes de los pobres. Terrible. Muestra cómo esa corrupción desde dentro debilita a toda la comunidad y la deja, digamos, expuesta al juicio. Y esa espiral hacia abajo culmina en lo que el texto llama una segunda visita de la ira divina. Una persecución brutal. Sí. Habla de crucifixión por circuncidarse, torturas, obligación de blasfemar, de profanar lo sagrado. Un horror. Pero justo ahí, en el peor momento, aparece una figura, Taxo, de la tribu de Leví. ¿Ah, sí? ¿Taxo? Llama a sus hijos y les dice, ayunemos 3 días y muramos antes que transgredir los mandamientos. O sea, un acto de resistencia total a través del martirio. La figura de Taxo es muy importante. Representa un modelo de fidelidad llevada al extremo en circunstancias límite. Sí, Es una forma de resistencia, pero pasiva, ¿sabes? Firme. No es la lucha armada, sino el dar testimonio hasta la muerte para mantener la integridad del pacto. Lo vemos en otros textos apocalípticos también. interesante el contraste. Y después de ese acto, la profecía llega a su clímax, una visión apocalíptica final. Exacto. El reino de Dios que se manifiesta ya en toda la creación, se anuncia el fin de Satanás. Y una intervención divina directa, con señales cósmicas y todo.
La tierra tiembla, el sol se oscurece, Ujú. los opresores son castigados e Israel finalmente es exaltado. Se menciona un periodo, ¿no?, de 250 tiempos hasta su venida. Una cifra que, bueno, seguramente simbólica. Se debate qué significa exactamente. Sí, esas cifras apocalípticas siempre dan que hablar. En fin, hemos recorrido un texto denso, ¿eh? Desde esa transición emotiva, Moisés-Josué, pasando por una profecía larga, oscura, cíclica, hasta una esperanza final de intervención divina. Sin duda. Y más allá de la interpretación histórica o teológica que le demos, el texto toca temas que siguen vigentes, ¿no? El peso del liderazgo, la responsabilidad de la comunidad, la fe cuando se sufre mucho, y esa tensión entre lo que hacemos nosotros y la idea de un plan divino. Queda una reflexión final, quizá. ¿Qué nos dice hoy un texto así? Sobre cómo las comunidades, antes y ahora, entienden su historia y proyectan su futuro, sobre todo en tiempos de crisis. Buena pregunta. Cómo resuenan estas visiones antiguas de juicio, pero también de esperanza, en nuestro propio tiempo. Ahí lo dejamos.